get in here. Okay, apúrese, apúrese. Okay, we'll get started with chapter 32. Okay, vamos a comenzar con capítulo 32. And we're going to wrap things up here with this session. Okay, vamos a terminar la clase con esa lección. We are finished with Job's three friends. Hemos terminado con los tres amigos de Job. Job's got a brand new adversary. Job tiene un adversario nuevo. And chapters 32 through 37, En capítulos 32 a 37, a brand new person enters the picture. una persona nueva entra en el cuadro ahí. Job's three friends, and finally run out of things to say. Los tres amigos de Job se acaban con cosas que decir. They actually just gave up. Y de hecho ellos se rindieron. They didn't surrender. They did not surrender and say that they were sorry. Ellos no cambiaron de posición, no dijeron que no pidieron perdón. They just shut up. Simplemente callaron. And when we come to chapter 32, Y cuando llegamos al capítulo 32, Satan sends somebody else in to take their place. y Satanás manda a alguien más para tomar su lugar. A young man by the name of Elihu, Un hombre llamado Elihu, and comes in and begins to give a long speech. y Elihu entra y comienza a dar un discurso largo. And it will cover chapters 32 through 37. Y ese cubre los capítulos 32 a 37. Apparently, he has been on this sitting along the sidelines listening, Aparentemente él ha estado ahí a un lado escuchando todo eso. and has heard everything that has been said up to this point. Él ha escuchado todo lo que han dicho hasta ese punto. It makes us wonder how many other people have been sitting just listening. Y nos hace pensar cuántas otras personas han estado ahí escuchando las conversaciones. It reminds us that when we're going through trials Nos hace recordar que cuando estamos pasando por las dificultades and troubles in our life, y los problemas en la vida, trials and troubles don't just affect us, las tribulaciones y problemas no solo afectan a nosotros, they're going to affect those around us. va a afectar los que están a nuestro alrededor también. I'm always amazed as a pastor Siempre estoy asombrado como pastor when I'm dealing with people in the church, cuando estoy tratando con gente en la iglesia, or even those outside the church, o aún los que están afuera de la iglesia, and I'm trying to counsel them, y estoy tratando de aconsejarlos, and people will tell me it's my life. y gente me va a decir que es mi vida. It's nobody's business what I do. No es negocio de nadie más que hago It's yo. my life. Es mi vida. And it doesn't matter what people think. Y no importa lo que piense la gente. It's my life. Es mi vida. But it's not just your life. Pero no es solo su vida. The decisions you make are going to affect somebody else. Las decisiones que toma va a afectar a otras personas. I will deal with somebody maybe who is struggling with drugs. Voy a tratar con alguien quizás que está luchando con drogas. There are always others that's going to be affected. Siempre hay otros que van a ser afectados. Sometimes people will commit suicide. A veces gente va a suicidarse. They think that's just their life. Y ellos piensan que solo es su vida. It's an easy way out of their problems. Es una manera fácil de salir de los problemas. But it always affects others. Pero siempre afecta a otros. You can never make a decision that does not affect others. Nunca puede tomar una decisión que no afecta a otros. And I have a preacher in Chicago that I preach for every year. Hay un pastor en Chicago, yo predico con él cada año. And
he grew up in our first church that I started and pastored. Y él creció en la primera iglesia que yo comencé y donde estaba pastorando. His sister is married to a pastor in the state of Iowa. Su hermana es casada con un pastor en el estado de Iowa. I preach for her and her husband every year. Y yo predico donde ellos cada año. They are a wonderful brother and sister. Y ellos son pues hermano y hermana que son increíbles. Both of them are very dear friends. Y ambos son muy amigos muy cercanos. Both of them have wonderful churches. Ambos son partes de maravillosas iglesias. As they were growing up in the first church that I pastored, Mientras que ellos estaban creciendo en la primera iglesia donde yo estaba pastorando, their mom and dad was members of our church. sus padres eran miembros de nuestra iglesia. Though their mom and dad was a member of the church, Y aunque sus padres eran miembros de nuestra iglesia, their mom and dad disliked me greatly. sus padres realmente no me querían a mí I en gran don't- manera. I don't know if I ever had a church member that disliked me as much as their mom and dad disliked me. No sé si he tenido otros miembros que tenían en contra de mí tanto que ellos. Their mom and dad disliked everything about me. Sus madre y padre pues disgustaron todo acerca de mí. They disliked the way I preached. Ellos disgustaron la forma que yo predicaba. They disliked what I preached. Ellos disgustaron lo que predicaba. They disliked the way I raised my family. Disgustaron cómo criaba a mis hijos. They disliked the way I dressed. Disgustaron cómo me vestía. They just disliked me. En total me disgustaba ahí todo. And they were quick to tell everybody they disliked me. Estaban listos para decir a todos lo que era el disgusto de ellos. But they stayed in the church. Pero quedaron en la iglesia And they complained about everything. y se quejaron de todo. I don't know why they stayed in the church. No sé por qué quedaron en la iglesia. But they just were always complaining. Siempre estaban quejándose. We would have a business meeting in the church. Íbamos a tener reunión de negocios en la iglesia. Everybody in the church may want to do something, Todos en la iglesia quieren hacer algo. but they would be against it, whatever it was. Pero ellos siempre estarían en contra lo que sea. They just, it was hard to get along with. Y era difícil de andar con ellos. Their kids sometimes laugh now. A veces sus hijos se ríen de ellos. And they'll tell me, Mom and Dad hated you, Y me van a decir, mire, mis padres aborrecían a usted. but as kids, we loved you. Pero como hijos, nosotros amamos a usted. And they will laugh. Ellos se ríen. They says, we don't know why Mom and Dad hated you, Y dicen, pues no sabemos por qué nuestros padres la aborrecían. but we loved you. Pero nosotros lo amamos. And sometimes you just can't please some people. Y a veces no puede agradar a algunas personas. I think Job kind of felt that way. Yo creo que Job sentía así. No matter what he was going to do, Fuera lo que decía. these folks just made up their mind that they were going to disagree with him. Esa gente decidieron que iba a estar en desacuerdo con él. And I wonder how many people were sitting there on the sidelines Y a saber cuántas personas estaban sentados ahí a un lado. who had made up their mind they were going to disagree with Job no matter what. Y que estaban de acuerdo de que iba a estar en desacuerdo con Job, lo que sea. 3 times we read Elihu's wrath was kindled against Job. 3 veces leímos que la ira de Eliú estaba levantado contra Job. Bible commentators are split on their view on Elihu. Los que hacen los comentarios de la Biblia tienen 2 posiciones en cuanto a Eliú. Some treat Elihu as a hero that can bring order to the exchange between Job and his friends. Algunos tratan a Eliú como si fuera un héroe
trayendo orden a esa discusión entre Job y sus amigos. And others just see him as a loudmouth know-it-all. Y otros simplemente ve a él como alguien con una boca grande que cree que sabe todo. Elihu in chapter 32 says, God is speaking through me. Y Eliú en capítulo 32, él dijo que Dios está hablando por medio de mí. In chapter 33, Elihu says, God is a good God. Y en capítulo 33, Eliú dice que Dios es un Dios bueno. He said, God never makes a mistake. Y dice que Dios no hace un error. And in chapter 34 and 35, he says, God is just. Y en capítulos 34, 35, él dice que Dios es justo. God is fair. Y Dios es justo. And he would not do anything to you, Job, that was wrong. Y dice, Dios nunca haría algo a ti que era incorrecto. And in chapters 36 and 37, he says, God is great. En capítulos 36 Some of y those, 7 dice que Dios es grande. some of those things certainly ring true. Y algunas de esas cosas, claro que son ciertos. And that sort of sums up Elihu's story. Y ese es el resumen de la historia de Eliú. When we come to chapters 38 through 41, Cuando llegamos a los capítulos 38 a 41, we finally find the Lord speaking and answering the friends of Job. por fin encontramos al Señor hablando y contestando a los amigos de Job. The Lord suddenly intervenes. El Señor de repente se intervino. It's almost as if the Lord is saying, I've heard enough. Y es como si el Señor estaba diciendo, he escuchado suficiente. And it's as if Elihu has been going on and on and on. Y es como si Eliú estaba hablando y hablando y hablando. And God just interrupts Elihu and says, now let me talk. Y es como Dios se mete en la conversación y Dios dice, ok, mi turno. There's been times when I've been sitting in an auditorium, Han sido tiempos que yo estaba sentado en un auditorio and I've heard preachers just preach on and on and on and on. he escuchado a predicadores de predicar y predicar y predicar y predicar. And I've wanted to just stand up and say, enough is enough. Y he querido de parar y decir, ya, basta, Just shut up. ya, cállese. You're just repeating yourself. Está repitiéndose. It's time to sit down and shut up. Es tiempo de sentarse y de callar. You don't have to keep repeating yourself. No tiene que seguir repitiéndose. Just be quiet. Esté callado. And I think that's what God wanted to do with Elihu. Y creo que es lo que Dios quería hacer con Eliú. Job wanted God to speak to him. Y Job quería que Dios hablara con él. And so finally God did speak. Entonces al fin Dios sí habló. And God spoke audibly. Y Dios habló en una voz real. Can you imagine sitting there and suddenly there was a voice from heaven? Y puede imaginar de estar sentado ahí y de repente hay una voz del cielo. And he does not address the three friends or Elihu directly, Él no trata con los tres amigos ni Eliú directamente, but he does address Job. pero sí habla con Job. And as he begins here, and he talks to Job directly. Y él comienza aquí y él habla directamente con Job. Let me open my Bible here. Oh, ooh, that's not good. I just tore my page. O rompió la hoja. It's not good. And notice chapter 38, verse number 1. Se nota en versículo 38, versículo 1. No te respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo. And notice how he addresses himself. Nota como él
se refiere a sí mismo. He uses his divine name, Él usa su nombre divino, capital L, capital O, capital R, capital D. I don't know how it's used. Jehová. Jehovah, yeah, okay, Jehovah. And this is a holy name that is used of the Lord. Y ese es un nombre, Jehová, su nombre santo del Señor. And it is the holiest of all names of God. Es el nombre más santo de todos los nombres del Señor. And he says, I'm going to speak to you, Job. Y él dice, yo voy a hablar contigo, Job. And so he said, I'm going to ask, and so he asked Job 3 questions. Donde él hace 3 preguntas a Job. He says, first of all, can you explain what I've created? Y dice, primero, ¿puedes explicar lo que he creado? In verses 1 through 38, he said, can you explain what I've done in the past? Y dice en versículos 1 a 38, pregunta si puede explicar todo lo que Dios ha hecho en el pasado. And, can you explain the earth? Puede explicar la tierra, Where the earth come from? de dónde vino la tierra. Can you explain the skies Puede explicar los cielos and the stars? y las estrellas. Do you understand the world in which you live? ¿Entiende el mundo en que está viviendo? And he says, can you control? So number 2, can you control what I've La created? segunda pregunta es si puede controlar lo que he creado. And can you control and the animals? ¿Puede controlar los animales? Can you explain their birth and how they reproduce? ¿Puede explicar su nacimiento y cómo reproduzcan? Can you explain their migration and how they fly south in the winter and north in the summer? ¿Y puede explicar su migración como los aves que van al sur en el frío y suben al norte después? Can you explain how they know when to fly? ¿Y puede explicar cómo que los aves saben cuándo volar? And who makes them to obey and to do those things? ¿Y quién hace que los animales obedezcan y hacen esas cosas? Can you explain the differences between the animals? ¿Puede explicar las diferencias con los animales? What makes them different and why they don't mix? ¿Y qué le hace a ellos diferente y por qué ellos no se mezclan? You know, the world still talks about evolution. El mundo todavía habla de evolución. And it have us to believe that the world has evolved and from a little one cell thing and through the animals up to mankind. Y quieren enseñar de que el mundo ha sido parte de evolución, de algo que de una cédula se pasó por todos los animales y hace llegar a la humanidad. And they sometimes talk about the missing link between the different animals. Y a veces hablan del vínculo perdido entre diferentes animales. But there are many missing links. Pero hay muchos vínculos perdidos. The reality is there's a missing link not only between between animals, Hay no solamente vínculos flotantes entre los animales, but you've got the different missing links between the inorganic and the organic. pero tiene vínculos flotantes de lo que es orgánico y lo que no es orgánico. You've got a missing link between plant life and animal life. Tiene un vínculo flotante entre las plantas y los animales. What happened between animal life and plant life? ¿Qué sucedió entre la vida de los animales y la vida de las plantas? Where's the link between how it developed? Two different lines and two different and that happened there. ¿Dónde está el vínculo que tiene diferentes líneas, diferentes conceptos? ¿Qué pasó ahí? And so God begins to ask these questions. Can you explain those things? Dios comienza a hacer esas preguntas. ¿Puede explicar sus cosas? And Job can't answer them.
Job no puede contestar. The reality is that science today can't answer those La realidad es que questions. ciencia hoy no puede contestar eso. He was asking, Job, explain explain the instincts of the animal. Explain, sometimes we watch these old movies, and why the bugs don't take over the earth. Y estaba diciendo explicar los animales, y a veces veamos esas películas viejas y de por qué los animales no conquistan el mundo y los How come insectos. spiders haven't taken over the world? De por qué las arañas no han conquistado a todo el mundo. How come stink bugs haven't taken over the world? Y por qué los bichos no han conquistado al mundo. What keeps the world in check with all these animals? Y qué mantiene a todos esos animalitos en all orden. in all the millions of years that evolution claims to have been, how come that one animal or one insect hasn't survived and all the rest perished? Y si hay millones de años de evolución, como ellos dicen, God ¿por qué says, no can quedó you con solo? explain that? ¿Por qué no se quedó con un animal o un insecto que conquistaron a todos los demás y desapareció todos los demás? Y Dios dice, ¿puede explicar eso? He says, can you explain the weather patterns? Y Dios dice, ¿puede explicar clima? If there was just a change in the weather, but a real change, we hear a lot about global warming. Si había un pequeño cambio en el clima, escuchamos mucho de calentamiento global. What if there really was a global warming or global cooling? ¿Qué tal si era cierto eso de calentamiento global o en frío global? Now, you're just young people. Ustedes son jóvenes. But the reality is, when I was your age and in Bible college in the 1970s, Pero la realidad es cuando yo tenía su edad, estaba en la universidad bíblica en los 1970. I know that you're hearing all the time about global warming, global warming, global warming. Yo sé que están escuchando una y otra vez acerca de el mundo que está calentando. But when I was your age, Pero yo tenía su edad. I'm being serious. When I was your age, Estoy en serio, cuando tenía su edad, we were hearing about global freezing. estamos escuchando del enfrío global. In the 1970s, they were talking about the fact the world's getting colder and colder and colder. En los 1970 estaban hablando seguido que el mundo estaba siendo más y más y más frío. They said by the end of the 1970s, listen, we're having a new ice age. Dijeron por los fines del 1970 vamos a vivir en otra época de hielo. All the glaciers are going to come down, and they cover Canada, and they're going to be coming all the way down to Central America. Y todo lo congelado que existen va a pasar Canadá y los Estados Unidos, América El Central. Salvador is going to be below freezing all year long. Y dijeron de que El Salvador sería menos cero todo el año. Everybody was afraid of global freezing back in the 1970s. Y todos tienen miedo del enfriamiento global en 1970. We had long lines of listen, they had gas wars. Tenían líneas largas, tenían guerras de combustible. You could buy gas if your license plate was had an even number on the back of your license plate. You could buy gas on even days. Entonces iba por número de placa en su carro el día que podría And if comprar combustible. the last number of your license plate was an odd digit, you could buy gasoline on an odd day. Y con los otros números de la placa que podría comprar los otros días. And you was only allowed to buy just a certain amount of gasoline, and so lines for gasoline in the early 1970s was miles long. Sometimes you'd have to wait, sometimes a full day to get just a few gallons of gasoline. Y limitaba cuánto combustible podría comprar. Entonces, las
filas para comprar combustible eran de kilómetros de largo. A veces tardaba el día entero para comprar un poquito de combustible. Worldwide, they cut the speed limits worldwide down and where you could only drive so fast, worldwide. En todo el mundo bajaron la velocidad máxima que podría They manejar con don't su tell you carro. about that now in school, do No le they? dicen de eso en las escuelas hoy, ¿verdad? But I lived it. It was global freezing in the 1970s. Yo viví eso. Estaban hablando de enfriamiento But now it's global. global warming. Y ahora está de calentamiento global. Everybody's afraid of global Todos warming. tienen miedo de calentamiento global. But we were all afraid of global Y freezing. todos teníamos miedo de enfriamiento global. Oh, but they're not telling you about it. Pero nadie está diciendo de eso. Science keeps changing. La ciencia sigue cambiando. But God says, explain it to me. Pero Dios dice a Job, explícamelo. Because science can't explain it. Porque ciencia no Because puede it keeps explicarlo. changing. It changes every few years. Porque cambia cada ciertos años. He says, explain the fact that, listen, you can go up into to Canada or Alaska and you can find these sheets of ice. Dice que puede ir a Canadá o Alaska y encontrar grandes cosas de hielo. And you can find full-grown mammoths like these big elephants that's frozen inside the blocks of ice. Y puede encontrar esos mamuts, como elefante grande que están congelados por completo, entero, adentro de ese hielo. And they've got tropical plants inside their mouth. Y ellos tienen en su boca, todavía tienen plantas tropicales. Now, science tells us that during the Ice Age slowly moves south just a little bit at a time over millions of years. La ciencia trata de decir de que la época del hielo que comenzó y comenzó muy lento de ir bajando por millones de años cubriendo con hielo. And that big old mammoth just stood there with that tropical plant in his mouth and just waited for that ice age just sort of to sneak up on him over millions of years. Y ese elefante quedó ahí, sentado ahí con esa planta tropical en su boca por millones de años esperando que llegara How el hielo. stupid do you think we are? ¿Qué tan necio cree que That- somos? The only way that could have happened is if that water had covered him up rapidly. La única manera que puede suceder eso es si esa agua lo cubriera de un solo, de And repente. instantly the water turned to ice. Y de repente el agua se convierta a hielo. And before he could take a step, he was frozen with the food still in his mouth. Y antes que podría tomar un paso, estaba congelado con comida en la boca. That fits with what the Bible accounts is when the earth was turned on its axis because of the flood. Y eso es lo que dice la Biblia, que cuando el mundo estaba girado en su no recuerdo la palabra en español, pero que en el centro, que estaba girado a un lado por el diluvio. Job says, you explain those things to me. Y Dios dice a Job, You're explícame so esas smart, cosas. you explain how all those things happen. Y Dios dice a Job, si eres tan inteligente, You explícame eso. explain how the stars all work together and they don't crash into one another. Y dijo, explícame cómo las estrellas trabajan juntos y ellos no pelean unos con otros. How there's so many millions of stars and yet they're all work together as a plan and organized. Hay millones de estrellas y todos son organizados con un solo plan. He says, explain it to me. Y Dios dice, explícame eso. Explain the fish of the sea. Explícame los peces en el mar. Explain the animals and how they reproduce. Explica los animales y cómo ellos reproducen. You explain all that. Y dice a Job, explícame todo eso. And Job's, he can't explain it. And then God says, not only can you not explain what I've created and can you not control what I've created, he says, you can't correct me. Y Dios dijo, no puede explicar lo que he creado, no puede controlar lo que he creado. Y dice Dios, no puede corregirme.
You think you're smarter than me? ¿Cree que era más inteligente de You mí? think Dice you Dios. deserve answers from me? Dios dice, ¿cree que merezca respuestas de mí? In verses 40 and 41, God is briefly interrupted by Job. En verses or chapters. Chapter 40 and 41. En capítulo 40 y 41, Job interrumpe a Dios. Job says, wait a minute. He said, I confess I'm insignificant and I'm unworthy. Y Job dice, mire, yo admito, yo soy insignificante, yo no soy justo. I admit I have no right to debate God. Yo admito, yo no tengo derecho de debatir con Dios. Look in Psalm chapter 8, verse 3 and 4. Y miramos en Salmos 8 y Psalm 8, verse 3 and 4. Salmos 8, versículos 3 y 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que te formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas en él memoria? Y el hijo de hombre para que lo visites. Look in Psalm 144, verse 3. Vamos a Salmo 144 y versículo 3. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? O el hijo del hombre para que lo estimes. And God then asked Job to act like a man. Dios dice a Job de ser como hombre. He says, I owe you. He says, you think I owe you an explanation? Dios pregunta, ¿cree que le debo una explicación? My ways are above your ways. Mis maneras son más altas que sus maneras. Job, I act on a higher plane than you can possibly imagine. Job, yo trabajo en un plano más alto de lo que puedes imaginar. You have no idea who you're talking to. No tienes idea con quién estás hablando. Somehow man seems to think that he is as smart as God. A veces el hombre cree de ser tan inteligente como Dios. What God wanted from Job was for Job to trust him. Lo que Dios quería de Job es que Job confiara en Dios. God wanted Job to simply have faith in him. Dios quería que Job tuviera fe en él. And finally, in chapter 42, we see Job's deliverance. Y al final en Job 42 veamos a Job liberado. If you and I had written the book of Job, Y si usted y yo habíamos escrito el libro de Job, we would have added another chapter or two explaining why Job had suffered. íbamos a poner otro capítulo o dos explicando por qué Job sufrió. But God never did answer Job or why and told it, and never did tell us why Job suffered. Pero Dios nunca contestó a Job y nunca nos dijo por qué Job sufrió. The reality is that God often never gives us the answer of why trials come in our life. La realidad es que Dios muchas veces no da la respuesta de por qué Dios da pruebas en nuestras vidas. What we do know is that Job became a better person because of the trial. Lo que sí sabemos es que Dios se hizo mejor persona por la prueba. Look in chapter 42, verse 2 through 6. Miramos en capítulo 42, versículos 2 a 6. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconde de ti. ¿Quién es el que oscurece consejos sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Not only was Job a better person, but we know that Satan failed in his efforts. No solamente veamos que Job era mejor, también encontramos que Satanás falló en su intento. Satan is a defeated person. Satanás es una persona vencida. He is always limited in what he can do. Él siempre es limitado en lo que él puede hacer. Ultimately, he'll always fail. Siempre Satanás va a fallar al final. And the Lord eventually set Job's friends straight. Y el Señor eventualmente puso en orden a los amigos de Job. Let me give you a couple concluding thoughts and we'll be done. Y quiero darle algunos pensamientos de conclusión y vamos a terminar. Sometimes people will ask the question, did God do Job wrong? A veces gente va a hacer la pregunta, ¿hizo Dios mal con Job? Was it wrong for God to allow Satan to
was it wrong for God to allow Job to suffer? ¿Fue incorrecto que Dios permitió que Job sufriera? Was it wrong for God to allow Satan to attack Job? ¿Era incorrecto que Dios permitía a Satanás de atacar a Job? I've had people tell me that it wasn't fair for what God allowed Satan to do to Job. He tenido personas de decirme que no era justo de lo que sucedió con Job. I've had lots of people say it's just not fair what I'm going through. He escuchado muchos decir, no es justo lo que estoy pasando. I just don't believe it's right that what God is doing, allowing me to face. No creo que es correcto lo que Dios me está permitiendo de enfrentar. Did God do Job wrong? Dios hizo mal con Job. And let me answer that by saying, number one, Déjeme contestarle diciendo número uno. if Job had not suffered, Si Job no había sufrido, number one, the book of Job would never have been written. número uno, el libro de Job no iba a existir. We would not have it to study. No íbamos a tener eso para estudiar. The Bible would be incomplete. La Biblia sería incompleto. God knew we needed the book of Job. Dios sabía que necesitábamos el libro de Job. Number two, Job's life message would have never been told. Número dos, el mensaje de la vida de Job nunca iba a ser contado. We needed to hear Job's story. Necesitábamos escuchar la historia de Job. There are messages and stories in each of our lives that need to be told. Hay mensajes y historias en la vida de cada uno que necesitan ser contadas. Before the break, I told you about the time that we sat down and to a meal and didn't have anything to eat. Antes de break le había dicho acerca de sentarnos a la mesa para comer sin comida. There was a very difficult time in our life when we were trying to start a church and we didn't have any money. Había un tiempo muy difícil en la vida cuando estábamos comenzando una iglesia y no teníamos dinero. Our kids would come to us and they'd say, "Dad, what are we going to eat?" Y iba a acercar a los niños y decir, mire, papi, ¿qué vamos a comer? It was very difficult for us Yeah. to tell them, "I don't know." Era muy difícil por nosotros contestar, no sé. I remember Christmas that year, we went to visit Grandpa and Grandma. Yo recuerdo la Navidad del mismo año, fuimos a visitar a los abuelos. Grandma and Grandpa was not saved at that point. Los abuelos no eran salvos en aquel entonces. I remember them looking, pulling me out, and sitting in the car with my mom and my dad. Yo recuerdo mis padres, pues, tomándome aparte, sentando juntos en el carro con mis padres. My wife was in the house with the with our kids, Mi esposa estaba en la casa con nuestros hijos. and my dad and mom in the car talked to me and said, "You're a terrible father." Y yo recuerdo mis padres hablando conmigo en el carro, me decían, tú eres un terrible padre. How can you claim to be a Christian? ¿Cómo puedes decir de ser un cristiano? You're not taking good care of our grandkids. No estás cuidando bien de nuestros nietos. You claim to be a preacher, Y dice que eres un predicador. yet you give money to the church, Tú das dinero a la iglesia. and our grandkids don't have presents for Christmas. Y nuestros nietos no tienen regalos para Navidad. You give money to the church, you tithe to the church, and yet there are times that I don't think there is food in the house. Dicen, tú das diezmos y ofrendas en la iglesia, pero creo que hay veces que no hay comida en la casa. I could go on. Yo podría seguir. They were very difficult times. Eran tiempos muy difíciles. We would not have seen the miracles in the hand of God. I could tell you about all the miracles and the things God did, but if we had not suffered, we would not have seen the miracles. Yo podría contarle de los milagros de Dios y todo lo que Dios hizo.
Pero Everybody, si no había sufrimiento, Dios no iba a hacer esas cosas. you understand, everybody wants miracles. ¿Entiende? Todos quieren los milagros. Everybody wants to see God do great things. Todos quieren ver a Dios de hacer grandes cosas. But if you never go through trials, you'll not see great things. Pero si nunca pases por las pruebas, nunca van a ver No. las grandes cosas. Which do you want? ¿Qué quiere? You want an easy life, or you want to see God use you greatly? ¿Qué prefieres? ¿Quieres una vida fácil o quieres ver a Dios de usarle en gran manera? I can tell you all kinds of great stories how God worked miracles in our life. Yo puedo contarle un montón de historias de cómo Dios ha obrado milagros en mi vida. But if we had not gone through great trials, I could not tell you about the great miracles how God worked. Pero si no habíamos pasado por las grandes pruebas, no podría contarle de las grandes obras de Dios. Job's friends didn't understand what God was doing. Los amigos de Job no entendían lo que Dios estaba They haciendo. said, Job, you're wrong. Ellos decían, Job está equivocado. My parents said, son, you're wrong. Y mis padres me decían, hijo, estás equivocado. Even some church members thought we were wrong. Algunos miembros de la iglesia pensaban que estaban incorrectos. But we saw God do some great things. Pero vimos a Dios hacer grandes cosas. Were we perfect? No. ¿Estábamos perfectos? No. Did we always make the right decision? No. ¿Siempre tomamos la decisión correcta? No. But if Job had not gone through the trial, he wouldn't have had a story to tell. Pero si Job no había pasado por la prueba, no iba a tener una historia que contar. If it wasn't for Job's trials, we wouldn't know how important friends are in the time of trials. Y si no fuera por las pruebas de Job, no íbamos a saber la importancia de los amigos en los tiempos de las pruebas. When you see your friends going through difficult times, Cuando vea a sus amigos pasando por tiempos difíciles, maybe a family who's lost a job, quizás una familia que ha perdido su trabajo, maybe a family whose child is in the hospital, quizás una familia que tiene sus hijos en el hospital, maybe a family who's just struggling, quizás una familia que está luchando, be their friend. sean sus amigos. Don't always demand an answer. No siempre demanda una respuesta. Sometimes just be there and be their friend. A veces solo es de estar y ser su amigo. And understand that the greatest victories will often follow the greatest trial. Y entender que muchas veces las victorias más grandes vienen después de las pruebas más grandes. Look in Psalm 30, verse number 5. Miramos en Salmos 30 y versículo 5. And we'll close with this verse. Y vamos a terminar con ese versículo. Salmo 30 y versículo 5. Busca ahí. Chapter 30, verse 5, right? Psalm 30, verse 5. One of my favorite verses. Salmos 30 y versículo 5, uno de mis versículos favoritos. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. It's all yours. Vamos a orar y después voy a dar indicaciones. Doy gracias, Señor, que sabemos que solo es por un tiempo de sufrimiento, y es por medio de esos tiempos que muestras real en nuestras vidas. Te pido que las verdades de la historia de Job podemos aplicar esos principios a nuestras vidas hoy. Y tú sabes que está sucediendo en la vida de cada uno, y más importante lo que viene. Ayúdanos de aplicar esos principios, lo que Job aprendió al final, que podemos aprender eso desde luego y confiar en ti en cada parte del proceso. Te pido por fruto que permanezca, y oramos todo eso en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En otro momento vamos a tomar un break de 5 minutos. Después del break de 5 minutos vamos el break es específicamente para preparar por el examen. Entonces, por la mayoría no es el tiempo de estar chismeando y bromeando y haciendo desorden, y mucho menos de llegar tarde. Pero vamos a dar 5 minutos, repasar sus notas, repasar sus quiz anterior y entrar en el examen final. ¿Ok? ¿Está claro eso? Entonces, en el examen final, claro, aplique todas las normas de siempre, tiene que hacer su propio examen,
no pueden compartir respuestas y siempre por Google Forms va a entregar las respuestas. A terminar con eso, quedar por un momento con el aparato boca abajo, calladito ahí en su silla, para no afectar a los demás. Uno que se comienza a levantar afecta a los demás y pues no quiero que alguien tenga desventaja en el examen. ¿Okay? Antes de break para preparar por el examen final, ¿alguien tiene una pregunta del examen o una pregunta que no sabe la respuesta correcta o algo que siente que va a darle una desventaja? Quiero ayudarles de aprender todo lo que estamos tratando de enseñarles. ¿Alguien tiene una pregunta o duda? Muy bien. 5 minutos de ahorita y vamos a entrar en el examen final. Ya sentaditos en 5 minutos.